Para los amantes del café, siempre hay un break para disfrutarlo. En esta ocasión, el público de la ciudad de Orlando, en Florida, degustará del exquisito sabor del café y de la exclusiva exhibición de arte de Serafín Devesa, un artista que basa su arte no solo en lienzos, sino en cualquier superficie que le permita transmitir su energía entre colores y texturas únicas. En cuanto al café del lugar, es cultivado en los cafetales de Colombia, y entre los 120 especies de café, lograron seleccionar el mejor, produciendo un café libre de ácido sin regusto, agua y sabor quemado. Este café ofrece la galería de Serafín Devesa y permite vivir una experiencia diferente en un ambiente lleno de colores, música, pintura y buenos sabores. Bien, luego de recorrer parte de la galería me encuentro con el protagonista. Aparte de degustar un buen café, que es el principal protagonista del lugar, tengo al artista. Así que Serafín me va a comentar más de lo que hay acá para mostrarles a ustedes, al público, y venir a disfrutar a cualquier hora de un buen café y una excelente galería. Serafín, ¿cómo estás? Muchas gracias por atender. Muy bien, buenos días, gracias por tenerme. Bueno, comenzando por la galería, muchas personas me preguntan, ¿es una galería o es una cafetería? Bueno, nosotros los artistas nos gusta siempre en la vida tener la oportunidad de disfrutar de lo mejor. Entonces, es importante dejarle saber a usted que esta galería está hecha para compartir las cosas buenas que la vida trae. Entre ellas, una de las cosas muy sabrosas fuera un café. Cuando se creó el café Serafín, hijo, fue a buscarlo. Estuvimos en África, porque el café africano existe. Estuvimos en Brasil, porque el café brasilero existe. Estuvimos en Jamaica, porque el café jamaiquino existe. Pero paramos en Colombia. Okay. ¿Por qué? Porque Colombia tiene el mejor café del mundo. Y ahí nos asociamos con la industria del café. Y he traído con el nombre mío, porque es el primer café que tiene el nombre de un artista, he traído para todos el mejor café del mundo. No porque yo lo diga, es porque su paladar lo va a decir. Eso es muy importante porque un producto puede tener su eslogan y para muchos nuestro producto es el mejor del mundo, pero siempre y cuando el cliente, el que deguste, el del servicio o del mismo producto viene y lo comprueba, así entonces es que se va haciendo su verdadera fama. Esta galería era originalmente un banco y todo, desde el piso hasta los muebles, el arte y todo lo que usted ve es la conceptualización de lo que un artista hace. Es como cuando me da a mí algo y dice, píntamelo. Bueno, vamos a pintártelo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacerte una obra. Okay. Entonces esta galería es una obra más de las muchas que yo he hecho. ¿Una obra más de las muchas? ¿Alrededor de cuántas? O cuéntame un poquito sobre ello. Yo tengo el arte mío dimensional, que cuenta con más o menos unas 2.800 piezas originales. El ojo humano, en la parte de atrás de la retina, cuando ve un color, crea una secreción en una glándula de endorfina que le da sensación o de gusto o de disgusto. Pero allí entonces viene el propio estudio de color, que por ejemplo hay colores destinados a incitar el hambre o a incitar el estudio o a incitar el amor, a incitar la pasión, etcétera, ¿no? Sí, así mismo, así mismo es. Y lo que yo le digo a todas las personas que a través de los años han contemplado mi arte, yo tengo una obra para todo el mundo, para todos los gustos, para todos los colores, porque llevo en la frontera de la exploración del color por más o menos 25 años, que entonces ha creado lo que es mi arte dimensional. Atrás aquí ves diversa cantidad de lienzo, uso mucho papel también, porque el papel tiene las mismas propiedades orgánicas. Más tengo también
una línea de pop art, que es una línea que es distinta, que vienen siendo objetos como tengo un avión que se le ve una isla abajo, tengo manos que son de distintos colores y tengo otras piezas también que las voy sacando poco a poco. Artista de caras perfectas, yo no soy un artista de animales perfectos, yo no soy, porque para eso me compro una cámara y tiro una foto y tengo una cámara y ya tengo la foto. No, es que el arte es la combinación, el movimiento, la dinámica, el balance de lo que debe ser una obra. Muchas de mis coleccionistas dicen que mi arte trae suerte. No sé qué decirte, porque yo verdaderamente me siento un hombre dichoso por la edad que tengo, por mi salud, por las experiencias, por la vida. Yo le voy a comentar algo que le dicen sus conocidos o sus amigos o sus socios desde que su pintura me trajo suerte. Bueno, es que ciertamente un arte puede dar puede despertar emociones y puede atraer emociones también. Eso tiene mucho que ver con la pasión que usa el artista cuando hace la pieza. Porque una parte de uno se va. Y queda allí, plasmado. Sí. Pero una de las cosas que yo le digo a mis coleccionistas, y una de las cosas que yo le he dicho a muchos de los que han venido aquí a la galería, aquí van a tener la oportunidad de hablar directamente con el artista para que el artista le diga exactamente qué es el significado de la pintura. Hay una cosa en el mundo del arte, y es una cosa un poco triste, pero a la misma vez una cosa un poco cierta. Los artistas se hacen famosos cuando se mueren. Y cuando se mueren ya usted no puede hablar con ellos. Completa razón. Y cuando se mueren ya usted no sabe lo que pintó. Es una imaginación que usted se hace. Pero a la misma vez ahí le indica la energía que le dejó el artista a esa obra que está colgada. Todas estas pinturas están para recrear su vista y dejarse admirar por usted. Si desea llevar una de estas piezas a casa, con toda libertad puede adquirirla. También tienen disponibles para usted las franelas o pullovers en el color de su preferencia y pequeñas pinturas enmarcadas. Hablando de esto, ¿qué tiempo puede pasar en el que tú tienes la necesidad de crear? Es una buena pregunta. Eso tendría que preguntárselo más que nada a mi esposa, porque ella dice que a mí de momento puede ser un día por la mañana, puede ser a las 4 de la mañana, bien voy a pintar y pinto y pinto y pinto y pinto, porque donde yo pinto un estudio grandísimo, donde tengo lienzos, donde tengo pintura, donde tengo madera, donde tengo de todo. Pero quizá en una de esas haga 7, 8, 10 piezas.
Oh. Serafín, ahorita me mencionaste algo que realmente yo me lo he preguntado muchas veces y no hay nadie que me haya dado una respuesta, por lo menos que a mí me convenza. No existe. Hasta ahora, vamos a ver si tú. Fíjate, en la ciudad de Miami, en la zona de Calle 8, bastante conocida turísticamente y por toda su cultura, sus colores además, están instalados numerosos gallitos y son bien característicos, de la misma raza toda, porque eso está allí instalado desde siempre. Bueno, te voy a comentar. Todos los lugares necesitan su propia personalidad. Y la Calle 8, vienen muchísimos turistas, vienen muchísimos buses trayendo turistas del Canadá, trayendo turistas de Japón, trayendo turistas de todas partes y toda diversidad, cuyo cual ahí ellos pueden ver a un artesano haciendo un tabaco. Eso no se ve normalmente. Ven a un pintor quizás pintando en la calle y ven que hay una diversidad de objetos. Hay los latones, los pintan, no graffiti, obras que las hacen, donde vienen las personas y se paran al lado de ellos y se retratan. Hay los pollos, cuyo cual tengo entendido, muchos de los pollos ya parece que los cocinaron, se los han llevado. Y muchas cosas que le dieran un toque de personalidad. Así que usted lo que va a venir es a disfrutar café, buena comida y una muy excelente galería. La decoración está en todos lados, incluso hasta el baño tiene su particular. El lugar está presto para sus eventos especiales. Si gusta hacer alguna reunión comercial o empresarial, solo llámelos y reserve su fecha. Estar en este lugar es deleitarse también con ricos sabores, tortas, pasteles, jugos y exquisito café.